Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el importante papel que desempeñaban los bufones, además de hacer reír a los monarcas y los nobles? ¿Sabíais que, a pesar de su reputación, no tenían ni un pelo de tontos? Si oímos la palabra bufón, lo más común es que acuda a nuestra mente la imagen del clásico bufón medieval o renacentista de la corte de algún rey europeo, ataviado con un traje de colores chillones y un gorro de varias puntas, rematado con cascabeles que servían para anunciar su aparición. Pero la figura del bufón ha estado presente en civilizaciones de todo el planeta desde tiempos remotos, desde el Egipto de los faraones hasta tribus americanas. El más antiguo del que existe un registro histórico es el chino Zhou Xi, quien sirvió al duque Xian durante el reinado del monarca Hui de la dinastía Zhou, a mediados del siglo VII a.C. La prueba de su existencia es un breve texto en el que el propio Zhou Xi afirma: «Soy un bufón, mis palabras no pueden ofender». Curiosamente, esa es una característica universal de los bufones. Se les permite realizar críticas a los poderosos que ninguna otra persona se atrevería a formular. Pero, ¿de verdad tenían los bufones libertad total para decir lo que quisieran? Como veremos a lo largo de este vídeo, eso dependía mucho del carácter del patrón al que sirvieran y de la habilidad del propio bufón para calibrar dónde estaban los límites que no debía traspasar con su humor. Así, por ejemplo, cuando en el siglo XIX el Shah persa Nasereddin, a quien todos temían, preguntó a su corte si había escasez de alimentos, su bufón, Karim Shirey, un nombre que significa adicto al opio, se atrevió a responderle: «Sí, veo que su majestad solo come 5 veces al día». En la historia han existido muchos tipos de bufones. Podían ser hombres, mujeres o niños, y no solo trabajaban de manera privada para reyes y aristócratas, sino que también actuaban como artistas ambulantes en mercados y ferias. Pero hoy vamos a hablar en concreto del bufón de corte, aquel que estaba al servicio exclusivo de un patrón lo suficientemente acomodado como para mantenerlo, generalmente monarcas y grandes nobles. Aunque a primera vista podamos pensar que llevar un disfraz ridículo y ser una especie de payaso para diversión de los poderosos no es un puesto de trabajo que nos gustaría desempeñar, ser bufón no estaba nada mal. En la Edad Media era un puesto bastante codiciado. El simple hecho de vivir en la corte ya te garantizaba no pasar frío ni hambre, y además tenías el privilegio de acompañar de manera habitual a las personas que manejaban el destino de los demás. Así que si hacías bien tu trabajo y lograbas hacerlos reír, podías ganarte su favor y vivir bastante mejor que la inmensa mayoría de la población. Algunos bufones obtenían su puesto porque presentaban malformaciones físicas llamativas, otros porque sufrían algún tipo de trastorno mental que en su época se consideraba gracioso, pero también había muchos que destacaban solamente por su ingenio o sus habilidades artísticas, y no se limitaban a hacer bromas o lanzar pullas mordaces y divertidas, ni mucho menos. También cantaban, realizaban acrobacias, interpretaban piezas teatrales, recitaban poesías, narraban historias, hacían trucos de magia o imitaban a personajes conocidos de su época. Además de todo ello, los bufones con frecuencia lograban distender el ambiente en situaciones de enfrentamiento. En Australia, por ejemplo, el deber del bufón de la tribu de los Morengen cuando se producía una pelea era imitar de manera ridícula y escandalosa a los que reñían para que éstos se riesen de él y se distrajeran de su propia lucha. Regresando a Europa, algunos bufones se labraron su reputación gracias a alguna habilidad especial que los hacía únicos, como Roland de Farter,
un flautista que vivió en la Inglaterra del siglo XII y cuyo nombre artístico traducido al español sería Rolando el Pedorro. Pues bien, el rey Enrique II le concedió una mansión y 12 hectáreas de tierra a cambio de sus servicios como bufón, por los que estaba obligado a interpretar todos los años en Navidad la misma actuación llamada Unum Saltum et Siffletum et Unum Bumbulum, que en latín significa un salto y un silbido y un pedo. El punto álgido de aquella rutina era el final, cuando Roland de Farter, como ya habréis deducido, daba un gran salto y estando aún en el aire, silbaba y se tiraba un pedo al mismo tiempo. Ya, quizá estéis pensando que no debe de ser tan complicado hacerlo, pero suponemos que requiere de una precisa coordinación muscular, porque ningún otro bufón lograba realizar aquella hazaña. Al contrario de la imagen que se suele tener de los bufones como payasos tontos, un estereotipo que ellos mismos se encargaban de acentuar al vestirse con gorros que recordaban las orejas de un burro e incluso colocarse colas de burro en las posaderas, lo cierto es que solían ser muy inteligentes. Necesitaban serlo si querían conservar un puesto tan cercano al poder. Además, no dejaban de estudiar y aprender nuevas canciones, historias y habilidades para seguir sorprendiendo día tras día a una audiencia que solía variar muy poco y que, por tanto, enseguida podía aburrirse de ti si no reciclabas tu repertorio de manera constante. La labor de los bufones no era únicamente pública, actuando en fiestas, recepciones o banquetes ante los invitados y familiares de su patrón. Las tareas más importantes que desempeñaban eran las que llevaban a cabo en privado, como levantar los ánimos de su jefe cuando se encontraba triste o preocupado, actuar como hombres de confianza para entregar mensajes de manera discreta e incluso dar consejos. Y es que los bufones estaban al corriente de todas las intrigas palaciegas y por ello podían resultar muy útiles para los gobernantes a la hora de gestionar sus relaciones personales con los nobles. De manera inversa, cuando un noble debía comunicarle una mala noticia al rey y temía la posible reacción de éste, podía recurrir al bufón para que se la transmitiera, ya que sabría hacerlo con el tacto y el grado de humor necesarios. Por ejemplo, cuenta la leyenda que en el año 1340, cuando la flota francesa fue derrotada de manera aplastante por la inglesa en la batalla de la Esclusa, el bufón del rey francés Felipe VI irrumpió en su presencia exclamando: «¡Los ingleses han demostrado que son unos cobardes!». El monarca, intrigado, le preguntó: «¿Por qué dices eso?». Y el bufón respondió: «Porque no saltaron al mar desde sus barcos como hicieron nuestros valerosos franceses». Una de las razones por las que los reyes solían confiar en sus bufones era que éstos, pese a vivir en la corte y conocer todo lo que se cocía en ella, carecían de ningún tipo de aspiración política propia. Por ello, no eran aduladores y tenían poco que perder siendo francos en sus opiniones. No eran muchas las personas a las que los monarcas prestaban oídos y los bufones formaban parte de ese selecto grupo. Aunque principalmente fuese para entretenerlos o hacerlos reír, tener la capacidad de que un rey te escuchara te podía proporcionar cierta influencia en algunas decisiones, si eras lo suficientemente avispado para saber cómo manejar a tu patrón. Un buen ejemplo de esto último nos lo ofrece Jin Sin Mo, bufón del emperador chino del siglo X, Xuanzong, de la dinastía Tang. En una ocasión, un magistrado local le pidió al emperador que dejara de pisotear con sus caballos las tierras de cultivo cada vez que salía de caza. El monarca, furioso, ordenó que arrastraran al magistrado ante él. Cuando estaba a punto de dictaminar el castigo que recibiría por aquella impertinencia,
Su bufón, Jean Simon, le sugirió que ordenase ejecutar en el acto a aquel irrespetuoso magistrado y que dejara que los campesinos muriesen de hambre en lugar de cosechar y pagar impuestos, para que el emperador pudiera galopar libremente. El emperador se dio cuenta de lo absurdo que era castigar al magistrado y, entre risas, lo perdonó. Pero no creáis que el papel de consejero era el máximo poder al que podían aspirar las personas encargadas de divertir y crear un clima distendido. En algunas culturas incluso podían decidir la suerte del gobernante. En la Sierra Nevada de California, por ejemplo, los payasos de los Tubatulabal, una tribu paiute, podían hacer que los ancianos reemplazaran a un jefe si creían que éste lideraba mal a la tribu. Volviendo al viejo continente, concretamente a la Francia de principios del siglo XVI, encontramos a Nicolas Ferial, más conocido como Triboulet, un bufón que sirvió al rey Francisco I. Muchos historiadores creen que tal vez hubo en la corte francesa dos bufones llamados Triboulet de manera consecutiva y que las anécdotas que se cuentan acerca de ambos se entremezclan. Una de las más famosas es que en cierta ocasión Triboulet, muy preocupado, le contó al monarca que un miembro de la corte de quien el bufón se había burlado con especial saña había amenazado con matarlo. El rey, para tranquilizar a Triboulet, le prometió: si se atreve a matarte, lo haré colgar tan solo un cuarto de hora después. A lo que Triboulet respondió: gracias, señor, pero ¿no podríais ahorcarlo un cuarto de hora antes? En otra ocasión, para hacer reír a los presentes en la sala, a Triboulet no se le ocurrió nada más divertido que arrearle una fuerte palmada en el trasero a Francisco I. El rey, furioso, le exigió que le diera una buena excusa para no mandarlo a ejecutar. Lo lamento mucho, vuestra majestad, respondió el bufón. No os reconocí, pensé que erais la reina. Y Francisco I condenó a muerte a Triboulet. Pero el monarca cometió un grave error. En reconocimiento a sus largos años de servicio, le permitió al bufón elegir la forma en que moriría. Y Triboulet escogió morir de vejez. Al rey le hizo tanta gracia aquella respuesta que conmutó la pena de muerte por el destierro. Otro bufón muy popular, al menos en su país, Polonia, fue Stańczyk, quien sirvió a tres reyes del siglo XVI: Alejandro I, Segismundo I y Segismundo II. Stańczyk era mucho más que un cómico. Se trataba de un filósofo político dotado de una mente muy aguda, que se preocupaba por su país más que los propios gobernantes, como refleja este cuadro de Jan Matejko, donde vemos a Stańczyk muy pensativo y taciturno tras conocerse la noticia comunicada mediante esa carta que hay sobre la mesa de que la importante ciudad de Smolensk ha caído en manos de los rusos. Mientras los poderosos prosiguen con la fiesta como si nada, el bufón es la única persona que comprende la gravedad de la situación y reflexiona acerca de ella. La figura del bufón de corte comenzó a declinar en Europa en el siglo XVII, derrotada por otras formas de entretenimiento, como las que ofrecían los teatros. Cuando los nobles querían entretenerse, preferían acudir a las salas de espectáculos y gradualmente los bufones fueron optando por rentabilizar sus talentos artísticos en ese tipo de establecimientos. Uno de los últimos cuyo nombre logró trascender a la historia fue Jan Lacosta, un bufón de origen judío que sirvió en la corte de Pedro I el Grande, el zar de la dinastía Románov, que gobernó Rusia entre 1682 y 1725. Lacosta era un hombre muy inteligente e ingenioso, que había vivido en una gran variedad de territorios europeos y poseía una amplia cultura, además de hablar 6 idiomas. Se sabía de memoria capítulos enteros de la Biblia, y al zar Pedro le gustaba mucho debatir con él acerca de cuestiones filosóficas y teológicas. Pese a que muchas veces acababan discutiendo de manera acalorada,
Pedro el Grande recompensó a Lacosta con el título honorífico de rey judío de los Samoyedos, que era como se llamaba entonces a los Nenets, una tribu nómada del norte, y las muy reales islas de Lavansari, Sursari, Titarsari y Seiskari, en el Golfo de Finlandia. Lacosta se construyó una mansión en Lavansari y se cuenta que navegaba a las otras islas de vez en cuando para recaudar impuestos. Como mencionamos antes, el puesto de bufón no era exclusivamente masculino. De hecho, antiguamente era uno de los pocos trabajos en los que hombres y mujeres eran tratados prácticamente igual. Y para terminar este vídeo os queremos hablar de la que probablemente sea la bufona más famosa, Mathurin de Valois, conocida como Mathurine la Folle, es decir, la loca. A finales del siglo XVI y principios del XVII trabajó en la corte de los reyes franceses Enrique III, Enrique IV y Luis XIII, ataviada con un extravagante disfraz de guerrera amazona, con armadura, escudo y una espada de madera. Mathurine, una de las pocas bufonas conocidas, ayudó previo pago a la mujer de un reo francés condenado a muerte para que Enrique IV le perdonara la vida a su marido. Y en una ocasión, una dama de la corte que estaba junto a ella se quejó de que le molestaba tener a una estúpida a su derecha. En cuanto dijo aquello, Mathurine se colocó de un salto a la izquierda de la dama y exclamó: «Pues a mí no me molesta para nada». ¿Y vosotros qué opináis de los bufones y el trabajo que hacían? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.